El ataque al escritor indo-británico Salman Rushdie, autor de Los versos satánicos, libro publicado en 1988 mientras daba una conferencia en Nueva York, es uno de los episodios más oscuros de violencia recientes, inspirado por el fanatismo islámico propagado por la República Islámica de Irán, que bajo el liderazgo del ayatollah Khomeini en 1989 emitió una fatwa. Esto es un mandato de carácter religioso para asesinar al escritor por la descripción que éste hacía del profeta Mahoma. El mensaje entre líneas del atentado es que incluso luego de 3 décadas, los fanáticos pro-iraníes están dispuestos a actuar incluso o sobre todo en el corazón de Occidente, en Nueva York, capital del multiculturalismo, del progreso y de la libertad, faro occidental. En Teherán celebraron el intento de asesinato cometido por un joven de 24 años llamado Mahdi Matar, cuya familia emigró desde el sur del Líbano, un bastión del Hezbollah, a los Estados Unidos, quien se declaró a su vez inocente. Nos vamos ahora a París, donde está conectado Alejo Shapira, autor de La traición progresista, y vamos a conversar con él sobre este tema. Alejo, gracias por estar con nosotros. Ustedes por la invitación. ¿Cuál es tu interpretación de lo ocurrido y qué pensás que es el mensaje que el atacante quiso hacer? Bueno, a esta hora no hay ninguna reivindicación, pero están claramente conectadas a priori el ataque, el edicto religioso, la fatwa promulgada por Khomeini en su momento, y me parece que lo más preocupante es todo el hilo conductor que va desde la fatwa hasta el intento de asesinato de Salman Rushdie tiene que ver con un increyendo del grado de intimidación que puede lograr el integrismo islámico en Occidente. Y me preocupa no solo el fanatismo religioso, que claramente está actuando en este caso, sino nuestra reacción como gente de Occidente, de nuestros intelectuales, de nuestros medios a la hora de tratar de entender esto. ¿Por qué es tan importante el caso de Salman Rushdie? Porque él es el primero de la fila y él es el predecesor de lo que ocurrió con Charlie Hebdo en París, es lo que ocurrió con Mila, una chica lesbiana que vive clandestinamente en Francia tras hablar mal de la religión islámica en Instagram. Es el precedente del caso Samuel Paty, que fue decapitado por otro islamista en el momento en por haber mostrado las caricaturas de Mahoma en un curso sobre libertad de expresión. Y finalmente, cada vez que ocurre uno de estos episodios, es muy significativo la caracterización de la prensa que trata de minimizar, por un lado, y por otro lado, hay otro sector del progresismo que básicamente dice, bueno, Salman Rushdie salió con una minifalda, con una pollera corta, se lo ha buscado por ofender, en una cultura que está cada vez más reacia a permitir la ofensa. Es decir, yo creo que hay una conexión muy interesante entre la fatwa y la corrección política. Evidentemente, a priori son dos cosas de naturaleza muy distinta, pero tenemos que ver que esta prohibición que tiene que ver con la teología islámica se encaja perfectamente con esta nueva censura, este nuevo puritarismo que existe dentro del progresismo, dentro de la izquierda cultural, que es no hay que ofender a nadie y la gente que transgrede esta norma debe ser sancionada. Alejo, en este contexto y en base a lo que nos estás explicando, ¿cómo se explica que un joven de 24 años, o sea que 10 años después de que la fatwa fue emitida y casi 30 años después del evento madre, que fue cuando Khomeini dice que hay que eliminar a Rushdie, y creo que también a quienes participaron o colaboraron con la traducción del libro, creo que tenés algo para comentar al respecto, hoy en Nueva York ocurra este evento? ¿Es parte de todo este
progresismo que va para atrás, que retrocede, que es traición a sí mismo? Yo creo que hay dos cosas. Por un lado está quedando de manifiesto el carácter imprescriptible de las fatuas y cómo el tiempo largo del Islam político no juega con las mismas reglas que lo que es la política contemporánea. Es decir, que este hombre que faltaban 10 años para que naciese cuando fue promulgada la fatua, pudo cumplirlo 3 décadas después. Es interesante que Rusia aparentemente sobrevive a este ataque, pero recordemos que su traductor japonés fue asesinado, que su traductor noruego y su traductor italiano fueron agredidos, que el traductor turco sobrevivió a un incendio de su hotel en el que murieron 35 personas. Esto es bastante significativo. Y por otro lado, el lugar del progresismo pone a intelectuales como Salman Rushdie en peligro por esa falta de solidaridad. El campo intelectual debería ser un solo hombre, un bloque para defender el derecho a ofender, y no lo es. Se ve muchísima dificultad, tanto en los políticos como en los medios, para caracterizar lo que pasó, es decir, un ataque islamista basado en una doctrina particular, hablando simplemente de oscurantismo religioso, como si fuese una cosa esotérica, o haciendo que es una cosa patológica, es decir, es un loco aislado, siguiendo a otro delirante. No, hay un corpus político-teológico detrás muy arraigado. Y lo último que me gustaría decirte es: recordemos cada vez que hay un atentado, por ejemplo, de un supremacista blanco, cómo minuciosamente y con razón se ven de cerca todas las fuentes que alimentaron ese odio, todas las lecturas que tenía este atacante, todas sus declaraciones son desmenuzadas por la prensa. En cambio, cuando hay un atentado de estas características, hay un pudor y una moderación y un llamado a no precipitarse para entender cuál es la base ideológica en la que se está reivindicando este tipo de actos. Hay un doble rasero, una doble vara muy significativa por parte de los actores políticos y la prensa, que no saben cómo posicionarse frente al fanatismo religioso cuando es una religión que viene del tercer mundo. Y por último, recordemos que este fanatismo sedujo mucho a intelectuales como Foucault o como Sartre durante la Revolución Islámica, y vieron a Khomeini como un líder político capaz de emancipar al tercer mundo. Alejo, tomo esa doble vara de la que hablas, esa contradicción que mencionás, y te la llevo al terreno de las relaciones internacionales. Mientras estamos hablando, mejor dicho, tras el atentado, uno de los primeros que reaccionaron fue el presidente francés Emmanuel Macron. No obstante, o mejor dicho, en paralelo, tanto el gobierno de Macron como la mayoría de las potencias de Occidente, junto a China y Rusia, están sentados en Viena y están intentando realizar un acuerdo con la República Islámica de Irán. ¿No ves una cierta contradicción que por un lado critican al régimen y por otro lado están todo Occidente sentado con él en la mesa tratando de ceder para llegar a un acuerdo? Bueno, Francia siempre trata de existir en la escena internacional y piensa que puede meter una cuña entre la posición de las dictaduras inescrupulosas de Asia y la posición estadounidense. Es su manera de existir. Ahora, hablando del mismo tema, y esto es algo que no ha retomado demasiado la prensa, ¿qué dicen los propios iraníes del ataque a Salman Rushdie? La prensa conservadora, que es la que está que tiene a un líder en el poder, evidentemente celebra este atentado. Ahora, también circulan muchísimo teorías conspirativas iraníes, Reuters lo retomaba hoy, que dicen que, bueno, probablemente fue un atentado preparado para sabotear las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.
Esto demuestra un poco también la psicología de la región, ¿no? Sí, tal cual. ¿Y qué pensás que va a ocurrir en las próximas semanas respecto a este tema, Alejo? ¿Pensás que, como suele pasar después de una vez que, si Dios quiere, y Salman salga del hospital, esto va a quedar en el pasado, o pensás que es cierto punto de inflexión? Mira, por un lado, yo creo que ocurre en dos tiempos. En el primero lo que estamos viendo es esta alerta que ocurre como cuando ocurrió lo de Charlie Hebdo, como ocurre cuando el atentado a Samuel Paty. Hay una reacción bastante saludable por parte de la opinión pública que dice no podemos permitir que nuestras sociedades abiertas se vean amenazadas por este fenómeno. De hecho, hoy el libro de Salman Rushdie, Los versos satánicos, es el libro más vendido en Amazon Francia. Eso por un lado. Pero al mismo tiempo existe el tiempo de fondo, que es el tiempo duradero, que es el que juegan estos fundamentalistas, y que es, ¿quién tiene ganas de vivir con este miedo, esta prudencia, esta autocensura que se va instalando por gente simplemente que no quiere vivir con problemas? Es decir, si vas a invitarlo a Salman Rushdie, vas a pensártelo dos veces, por lo que te va a salir la seguridad, por lo que implica el tema de la cancelación, de acusarte de provocación, y no querés convertirte en un héroe. Por lo general la gente lo que quiere es vivir tranquila, y defender libertades fundamentales se transforma en un acto de heroísmo, y eso es muy problemático. Y es eso lo que me preocupa. Yo soy bastante pesimista. Yo he visto retroceder ese sentimiento pro Charlie Hebdo con el tiempo, simplemente porque hay para una parte significativa de la izquierda, ese Islam político es una respuesta legítima al imperialismo estadounidense occidental, y es una revancha histórica, y eso es un problema. Y al mismo tiempo hay actores que no quieren vivir bajo amenaza y tener problemas, entonces no sería demasiado optimista. Alejo Shapire, autor de La Traición Progresista y corresponsal en Francia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alejo. Realmente, gracias a ustedes por la invitación. Creo que las últimas palabras son preocupantes, porque defender la libertad de expresión o tener miedo de invitar a alguien no debería ocurrir. Y da mucho para pensar lo que Alejo nos acaba de decir, y esperemos que Salman Rushdie se recupere y que vuelva a poder dar conferencias libremente. Algo tan simple, en pleno Occidente, escritores, traductores se mueren por publicar un libro. El progresismo va en retroceso, sin duda.